Buenos días. Bueno, hoy continuamos con la ayuda del Señor estudiando el libro de Mateo. Vamos en el capítulo 5, ya casi por la mitad, así ya terminando. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5 del verso 17 al 20, donde habla acerca de Jesucristo y la ley. Antes de arrancar, vamos a imaginarnos que nos ponemos enfrente de un espejo. Y usted se mira en un espejo, pero que este espejo no solamente refleja su apariencia física, sino que este espejo también empieza a reflejar sus pensamientos, refleja las intenciones de su corazón, refleja sus acciones. Si nos paramos enfrente de ese espejo que refleja no solo nuestra apariencia física, sino todo lo que hay, que es invisible, ¿qué podríamos ver? ¿Qué vemos? Vemos la imagen clara y coherente de lo que somos o de lo que la gente ve en nosotros, o vemos una imagen distorsionada, fragmentada, donde vemos todas nuestras fallas, donde vemos todos nuestros errores, donde vemos toda nuestra hipocresía. En Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, Jesús nos invita a que nos miremos en ese espejo. Jesús quiere que nos miremos en ese espejo no para juzgarnos severamente, sino para transformarnos y cumplir la ley con una justicia superior. Eso es lo que quiere el Señor, entre muchas cosas, en este pasaje que vamos a estudiar hoy. El pasaje que vamos a estudiar dice así, Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, aún de los más insignificantes, enseña así a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los cumple y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. El tema de hoy lo hemos llamado cumpliendo la ley con una justicia superior. Cumpliendo la ley con una justicia superior. El contexto de esto que vamos a estudiar hoy es que en el cumplimiento de la ley y los profetas, Jesús lo que hace es que afirma que Él no vino a anular, a abolir o a abrogar, como dice la Biblia, la ley de Moisés ni las enseñanzas de los profetas, sino que Él viene a ¿qué? A cumplirlas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Eso significa que la misión de Jesús está en consonancia, está en armonía o en sintonía con las escrituras hebreas y Él las lleva a su plenitud. Por eso Él no las viene a abolir, Él no las viene a anular, Él las viene a cumplir y las lleva a su total plenitud. Por eso la perpetuidad de la ley es muy importante. Jesús en este capítulo, Él está destacando la importancia que tiene observar y enseñar los mandamientos. Los que sigan y enseñen los mandamientos, incluso los más pequeños, ellos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Pero los que los omitan, así sea el mandamiento más pequeñito, será llamado pequeño en el reino de los cielos. También Jesús en el contexto de este pasaje él dice que la justicia debe ser mayor a la de los escribas y de los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús aquí lo que hace es que él advierte
que la justicia de sus discípulos, de los discípulos que estaban escuchando el sermón del monte en su momento, y nosotros hoy, nuestra justicia debe superar a la de los escribas y fariseos. Para nosotros, nuestra justicia debe superar la de los religiosos. Ahora, en la época de Jesús, estos escribas y fariseos eran conocidos por el estricto cumplimiento de la ley que ellos tenían, pero también por la hipocresía, porque ellos daban una apariencia de que cumplían los mandamientos, de que cumplían la ley, pero era solamente algo externo. Por eso, cumplir con una justicia superior la ley implica una justicia profunda, no solamente en nuestras acciones externas, sino en las acciones internas, en las del corazón, en las intenciones. Por eso en el espejo que el Señor quiere que nos miremos nuestras acciones, miremos nuestras intenciones, miremos eso que a veces hasta parece que tampoco lo vemos en nosotros. Por eso en estos versículos que íbamos a leer, la relación, se resalta la relación entre Jesús y la ley judía. Eso es lo que se destaca, la relación de Jesús con la ley judía. También el enfoque en una justicia que va más allá del mero cumplimiento externo de los mandamientos, sino que a través de la Escritura Jesús quiere que vayamos buscando una transformación interna, una vivencia y una experiencia auténtica de los principios divinos. Cuando nosotros vivimos y experimentamos una experiencia auténtica de los principios divinos, eso va a dar a entender que hay una transformación interna, aun cuando eso va en un proceso, porque no cambiamos de la noche a la mañana. Y hay cosas que se tardan más en cambiar, hay cosas que se tardan más en ser transformadas, pero el cristiano de verdad está en esa disposición de ser enseñable, de ser transformado y ser cambiado. Por eso el primer punto lo hemos llamado el cumplimiento de la ley de los profetas. En el verso 17 Jesús afirma que Él no ha venido a abolir la ley de los profetas, ¿cierto? Sino que viene a darle cumplimiento a la ley y a las enseñanzas de los profetas. Entonces, decimos que eso quiere decir que la misión de Jesús va en sintonía, va en armonía con la ley judía, con las leyes. Pero también su misión es traer la plenitud y el verdadero significado de las Escrituras. La plenitud y el verdadero significado de las Escrituras. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús aquí empieza en ese discurso que le está dando en el Sermón del Monte, en esta parte de ese discurso, él comienza una larga discusión acerca de la ley. Pero él quería dejar claro que él no se oponía a lo que Dios ya le había entregado al pueblo de Israel, sino que él viene a cumplir esa ley, él no la viene a abrogar, él la viene a cumplir, pero sobre todo la viene a liberar de la manera errónea en que los escribas y fariseos la habían interpretado. Pero para que nosotros podamos comprender un poquito mejor lo que Jesús está tratando de enseñar en este versículo, es importante que entendamos qué significa la ley y los profetas. En primer lugar, el canon hebreo se componía de 24 libros, y estos 24 libros estaban divididos en 3 partes. La primera parte es la ley o Torá. La segunda parte son los profetas, Nebim. Y la tercera parte son los escritos, Ketubim. Ahora, la ley o Torá incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la ley. Son la Torá. Ahora, los profetas. Para el canon hebreo, se divide en profetas anteriores, Josué, Jueces, Reyes y Samuel. Y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. ¿Cuáles son los 12? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Y la tercera parte, en la que estaba dividido esos 24 libros, ese canon hebreo, son los escritos. Y en los escritos se componen de los salmos, proverbios, Job, y lo que se conoce como los Mejilot. Los Mejilot son Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y al final, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces, estas tres divisiones, estos tres grandes bloques son los que componen el canon hebreo. El canon hebreo. Ahora, fue a este canon hebreo, si le pudiéramos decir Biblia, que citó muchas veces Jesús y que hoy sigue siendo la Biblia hebrea. Por eso cuando Jesús habla acerca de la ley y los profetas, él se está refiriendo a esta división, a este canon hebreo. Y no solamente lo cita aquí en Mateo, lo cita en otras ocasiones. Por ejemplo, en Lucas 24:44, hablando de Jesús, dice, Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, en la Torá, en los profetas, es decir, en Nebim y en los salmos que tuvimos. Él está también citando la escritura. Para ellos la escritura era todo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Así que por lo tanto Jesús habla en este pasaje acerca de cumplir esa ley, esos profetas, esos salmos. Se refiere a cumplir con lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, los 39 libros que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, que para los judíos son 24, pero que para nosotros son 39. ¿Sí? Ahora, no obstante, Jesús, o los judíos más bien del tiempo de Jesús, habían confundido el verdadero camino que la ley de Dios quería mostrar y habían caído en una serie de malas interpretaciones que al mismo tiempo los llevó a establecer una cantidad innumerable de mandamientos de hombres que imponían al pueblo desviándose de la verdadera esencia de la palabra de Dios. Aquí lo que nos queda claro entonces es que Jesús se está refiriendo a cumplir la verdadera ley de Dios y sin embargo para esa época los escribas y fariseos tenían un concepto muy diferente de lo que para Jesús significaba la ley. ¿Por qué? Porque ellos habían incluido entre los mandamientos del Señor, entre los mandamientos de Dios, una ley, una serie de interpretaciones que ellos les habían dado a la ley, ¿cierto? Ellos le daban a los mandamientos de Dios una serie de cosas adicionales y esas cosas adicionales las habían convertido como en algo que hacía parte de la ley de Moisés. Cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, aparte de esos 10 mandamientos, Dios le entrega una serie de leyes sacerdotales, leyes civiles y leyes morales. Estas leyes en total sumaban 613 leyes. Y estas leyes formaron parte de los principios y de las normas que regían la vida del pueblo judío. Ahora, eso no significa que nosotros estemos obligados o estemos sometidos a someternos a esas 613 leyes. ¿No? Por lo menos no a todas. En el caso, por ejemplo, de las leyes sacerdotales, estas estaban determinadas o destinadas a legislar lo que tenía que ver con la adoración a Dios, que era a través de la administración de sacerdotes, ¿sabes? Las leyes sacerdotales. Ahora, en la actualidad estas leyes ya no se aplican a nosotros. ¿Por qué? Porque esas leyes sacerdotales se llevan a cabo en el templo, ¿cierto? Ahora nosotros, a través de nuestro sumo sacerdote que es Cristo, tenemos ya entrada al lugar santísimo. Las otras leyes son las civiles,
Ahora, las leyes civiles dejan una gran enseñanza, pero difícilmente la mayoría de personas podrían aplicarlas o cumplirlas. Y difícilmente la mayoría de esas leyes civiles podríamos también aplicarlas a nuestras vidas porque esas leyes civiles fueron dadas a un pueblo que vivió hace muchos años en el desierto y que el gobierno que tenía ese pueblo era un gobierno teocrático. Por eso esas leyes civiles no son para nosotros. Aunque si uno las lee puede dejarnos enseñanzas. Y las leyes morales, esas leyes sí están vigentes y están vigentes no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo, para todos los seres humanos. Porque esas leyes morales legislan todos los aspectos relacionados con mi relación o mi conducta hacia el prójimo, hacia Dios, hacia mí mismo, y también incluye la prohibición del pecado. Y esa ley a la que se refería Jesús cuando decía, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Esa ley moral. ¿Por qué esta ley es eterna? Esta ley permanece para siempre, permanece inalterable a lo largo de los años, a tal punto que ni siquiera la más pequeñita letra de esa ley puede ser o pasará o puede ser tomada por alto hasta que no se cumpla todo lo que está escrito en esa ley. Por ejemplo, en el alfabeto hebreo, la yod, Y-U-K-O-D, es la J para nosotros. Esa no puede, dice Jesús, ni siquiera esa J. Pero ¿por qué él dice la J? Porque es que la J es una letra muy pequeñita en el alfabeto. O sea, las letras en el alfabeto hebreo, como él toma ese ejemplo de la J porque es una letra muy pequeñita. O sea, casi que uno puede decir, no, eso es insignificante. Ni siquiera esa letra, por pequeña que sea, puede ser pasada por alto, puede ser alterada hasta que se cumpla todo lo que está dicho en la ley. Por eso dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y eso no lo que nos asegura a nosotros es que no solo es eterna, inalterable, sino también de seguro cumplimiento. Por eso las personas pueden decir, no, tanto que hablan de que Jesús va a venir, hace cuántos años yo estoy escuchando, hace cuántos años yo estoy oyendo que dicen que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que se va a destruir el mundo, que va a haber un final apocalíptico, pero no pasa nada, parece que no pasará nada. Y la gente atribuye todo este tipo de cosas a fenómenos, simplemente fenómenos naturales. Pero todo se va a cumplir. Y ante esto, por ejemplo, Charles Spurgeon dice, para mostrar que él nunca quiso abrogar la ley, nuestro Señor Jesús ha personificado todos sus mandatos en su propia vida. En su propia persona había una naturaleza perfectamente conformada a la ley de Dios y como era su naturaleza, así era su vida. Jesús tenía una completa obediencia a la ley, una obediencia perfecta y como era así su naturaleza perfecta, así vivió Jesús. Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y los profetas en que Él trajo la revelación completa. Él es la máxima revelación de Dios para el hombre. Jesús cumplió la profecía predictiva de la ley y los profetas en que Él es el prometido, ¿cierto? Demostrando la realidad que había detrás de esos tipos y sombras del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Jesús cumplió los mandatos morales y legales de la ley y los profetas en que Él mismo obedeció y reinterpretó la ley en su verdad. Y Jesús cumplió la pena de la ley y los profetas por su muerte en la cruz, tomando el castigo que solamente nosotros merecíamos. Pablo también escribe respecto a este tema en Romanos 10:4 cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo en nuestras vidas a menudo, muy frecuentemente, buscamos tomar atajos o justificaciones para evadir nuestras responsabilidades o principios divinos, los principios que están dados por Dios. Buscamos cómo atajar, cómo no pasar por ahí, cómo justificar cualquier cosa que hacemos solamente para no cumplir con nuestras responsabilidades y con los principios del reino. Jesús nos está llamando a través de este pasaje a que tengamos una fidelidad completa y sincera. Por eso tenemos que reflexionar sobre la importancia de entender a Jesús como el cumplimiento de la promesa divina.
y de su relevancia para la fe cristiana actual. Cuando el cristiano actual no entiende todo lo que se supone viene después de la venida de Cristo y como cumplimiento de la ley, y que eso es relevante para la iglesia hoy, por eso el cristianismo se desdibuja, se distorsiona. Por eso a veces vemos iglesias, denominaciones que pareciera que están leyendo una Biblia diferente, porque están haciendo cosas diferentes. Y uno podría decir, eso no es bíblico, pero ellos creen que es bíblico, porque utilizaron un pasaje de la Biblia. Pero lo que lo hace bíblico no es solamente que lo lean en la Biblia, sino cómo lo viven. Segundo, la perdurabilidad de la ley. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque de cierto os digo. Ese porque de cierto os digo es una impronta de Jesús, es una firma. ¿Sí? Tiene derechos de autor esa firma. Y se puede comparar con lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas decían, así dice el Señor. Así ha dicho el Señor. Cuando ellos decían, así dice el Señor, lo que iban a decir era importante y autoritativo. ¿Se entiende? Por eso cuando Jesús dice, en los pasajes que leemos de la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, porque de cierto os digo, lo que Él va a decir ahí es importante y es autoritativo. Es de obligatorio cumplimiento. No está sujeto a que a mí me guste, a que yo esté de acuerdo o que a mí me parezca, no. Gústele o no le guste, esté de acuerdo o no le esté de acuerdo, le parezca o no le parezca, es de obligatorio cumplimiento. Pero si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Después usted se entiende con el Señor. Pero Él dice, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y tierra, una jota y una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Él está diciendo, eso va a pasar. Todo va a pasar. Todo lo que está escrito va a suceder. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde eran tan pequeñitas, eran unas marcas tan pequeñitas en la escritura hebrea que por eso Jesús las toma como ejemplo. Pueden parecer pequeñitas, pueden parecer insignificantes, pero ni aún esos puntos, esos trazos tan pequeñitos en la escritura pasarán hasta que todo se haya cumplido. Por eso aquí la idea de lo que Jesús nos dice es que no solamente la idea detrás de la palabra de Dios es importante, no solo la palabra misma es importante, sino hasta la letra de cada palabra es importante. Eso lo que nos deja ver es el nivel tan alto, la estima tan alta en la que Dios considera su propia palabra. Y es la estima tan alta en la que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Porque nosotros tal vez rebajamos o humillamos o bajamos el nivel de la importancia de la palabra de Dios con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra incredulidad, con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía. Pero tenemos que tener en alta estima la palabra de Dios, porque no solamente la idea detrás de la palabra, sino cada palabra e incluso cada letra que conforma una palabra es importante para Dios. Un comentarista bíblico decía, aunque toda la tierra y el infierno se unieran para obstaculizar el logro de los grandes diseños y decretos de Dios, todo esfuerzo será en vano. Incluso el sentido de una sola letra no se perderá. Las palabras de Dios, las cuales señalan su diseño, son inalterables como su propia naturaleza. No podemos dudar de que todo lo que ha dicho el Señor va a suceder. No podemos dudar de que lo que ha dicho el Señor es verdad, es cierto. Aunque el mundo allá afuera no esté de acuerdo, aunque el mundo allá afuera no le parezca, aunque el mundo allá afuera quiera torcer la escritura, todo va a pasar de acuerdo a como el diseño inalterable de Dios lo ha determinado, porque así es la naturaleza del Señor.
Dice, hasta que todo se haya cumplido. Y eso es cierto en varios sentidos. En la seguridad de que Jesús mismo cumplió la ley por su obediencia perfecta. Y en la seguridad de que Jesús mismo cumple la ley en nosotros por su obediencia perfecta, no por la nuestra. Y en la seguridad de que el plan de Dios nunca se dejará de lado hasta que todas las cosas se cumplan hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Si el fin de los tiempos fuera la próxima semana, todo se vendría a cumplir en una serie de eventos, porque así está escrito. Pero cuando nosotros vemos todo lo que pasa en el mundo, en temas políticos, económicos, naturales, sociales, vemos que muchas de las cosas que están escritas se están cumpliendo. El mundo no lo ve de esa forma, pero el cristiano lo tiene que entender así porque así es como está escrito. Pero para la época de Jesús, lamentablemente los escribas y los fariseos tenían un entendimiento muy diferente de lo que para el Señor era la ley. Ellos tenían un entendimiento distinto. Ellos consideraban que la ley de Dios, o la ley que Dios le había otorgado a su pueblo a través de Moisés, también se había dedicado, o en ella también se habían incluido otras normas que consideraban al mismo nivel de todo lo que era la ley, de todo lo que eran los mandamientos. Ellos sostenían que la ley era divina, sí, y que en ella Dios había dado su última palabra. Si Dios dijo que no podía robar, era porque no se podía robar, y esa era la última palabra de Dios. Es la última palabra de Dios. Pero como Él había dado su última palabra, según los escribas y fariseos, por lo tanto, todo debía estar incluido en esa palabra. Es decir, si algo no estaba de forma explícita, estaba de forma implícita. O sea, se tenía que deducir que había algo. Por eso ellos discutían que era posible deducir de la ley una regla y una norma para cada posible situación de la vida. Así surge ese grupo de los escribas, que su objetivo era reducir los grandes principios de la ley de Dios a literalmente miles y miles de reglas y normas. Por ejemplo, el día sábado, según la ley de Moisés, era el día separado para el Señor, ¿cierto? El día sábado no se podía trabajar. El día sábado no se podía hacer ninguna actividad, sino que el día sábado todo el día era dedicado para el Señor. Ningún trabajo podía realizarse ese día. Pero entonces aquí los escribas empezaban a preguntarse, ¿qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Tal vez lo que es trabajo para una persona no sea trabajo para otra. ¿Qué es trabajo? Preguntaban los escribas. Pero cuando ellos reformulaban esta pregunta, empezaban a salir una serie de respuestas. Por ejemplo, ellos decían, trabajo es llevar una carga. Pero entonces ellos se hacían otra pregunta, ¿qué es una carga? Se complicaban demasiado la vida. Entonces, a esa pregunta de qué es una carga, los rabinos empezaban a dar muchas respuestas. Por ejemplo, es una comida equivalente a un higo seco, eso ya es una carga. Vino suficiente como para mezclarlo en una copa, eso es una carga. Bastante leche como para tomarse un trago, eso es una carga. La miel necesaria para poner sobre una herida, eso es una carga. El aceite necesario para ungir un miembro del cuerpo, eso era una carga. El agua necesaria para humedecer un colirio, el papel necesario para escribir un papiro o un recibo de impuestos, la tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto, la caña necesaria suficiente para construir una pluma. Y así se iban hasta el infinito y más allá. Entonces las discusiones
al respecto de qué era el trabajo, de qué era una carga, y todo eso se hacían interminables. Y todas esas enseñanzas, todas esas cosas que iban saliendo, eran enseñadas al pueblo y eran enseñadas como que eran parte de la ley de Dios y que todas las personas tenían que obedecer esas leyes y eso se convertía entonces en unos mandamientos de hombres y en una carga muy difícil de llevar para las personas. Incluso la curación de enfermedades era otra cosa que no se podía practicar el día sábado. Lo único que se podía hacer en sábado en cuanto a eso era asistir al paciente para que su salud no se pusiera peor, pero no sanarlo completamente. O sea, si estaba muy enfermo, con tal de que si no me fuera a morir, le dieran algo, pero no lo podían sanar completamente porque era día sábado. Esa norma fue una de las que causó mucho disgusto entre los judíos y entre los religiosos porque resulta que Jesús sanó a varios en día de reposo. Eso los alteraba, los enojaba, ver cómo Jesús en día de reposo sanaba, porque para ellos no había que sanar, había que tratar de mantener vivo al paciente y ya el domingo sí o al otro día haga algo. Entonces, tantas eran las interpretaciones que los escribas habían dado a los mandamientos, que todo esto resultó entonces en una cantidad de normas, de cientos de leyes y de normas que debían considerarse, obedecerse, porque ellos decían que eso hacía parte de la ley de Dios. Entonces los judíos las obedecían. Bueno, lo que podían, porque no lo hacían todo. Entonces al principio estas leyes y todas estas cosas que ellos empezaron a sacar, que eran muchas, las empezaron a transmitir de forma oral, a los hijos y a las otras personas, enseñarlas de forma oral, pero con el tiempo ellos las empezaron a codificar, es decir, a escribirlas, pero eso se volvió demasiado voluminoso, eso se llamó Mishnah. Esa recopilación, ese sumario de todas esas leyes se llamó Mishnah y contiene 63 tratados sobre varios asuntos de la ley. Entonces es un libro muy grueso, muy voluminoso y con el tiempo los rabinos tuvieron que empezar a hacer comentarios acerca del Mishnah, es decir, cómo explicarlo. Y a esta explicación se le conoce como el Talmud. Entonces ellos tienen el canon hebreo, tienen el Mishnah, tienen el Talmud. Pero todas estas malas interpretaciones estaban lejos de captar el verdadero significado de la ley de Dios. Sin embargo, Jesús, que es el maestro por excelencia, ¿cierto?, estuvo dispuesto a demostrar la verdadera esencia de las palabras de Dios consignadas en la ley que se le dio a Moisés. Por eso, a partir del versículo 21 de Mateo 5 que estamos leyendo y el capítulo 6 y 7, Jesús enseña el verdadero significado de la ley, el verdadero significado de la ley que Dios aprueba. Por eso Jesús aquí lo que hace es subrayar que ni una letra ni una tilde pasarán hasta que todo se cumpla. Esto indica la durabilidad, la importancia eterna de los mandamientos divinos. Nosotros tenemos que considerar cómo tratamos estos principios divinos. ¿Cómo tratamos estos principios y estos valores en nuestra vida diaria? ¿Adaptamos estos principios y estos valores divinos a nuestras conveniencias, a nuestra necesidad? ¿O buscamos adaptar nuestra vida a estos mandamientos, manteniéndolos firmes, manteniéndolos constantes en nuestra vida sin importar las circunstancias? Porque podemos cambiar muy fácil los mandamientos del Señor para modificar tal vez la esencia de ellos y adaptarlos a mi vida, ¿cierto? No adapto mi vida a la Biblia, sino que busco adaptar la Biblia a mi vida y tal vez justificar cualquier cosa que yo haga. Entonces tenemos que pensar a diario en eso. Tercero, la importancia de practicar y enseñar los mandamientos.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, el versículo 19, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado el reino de los cielos. Los mandamientos deben ser obedecidos según fueron explicados y cumplidos por la vida de Jesús. Es decir, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Entonces nosotros buscamos obedecer y cumplir esos mandamientos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, porque Él no solamente las enseñó así, sino que los vivió así. No como en la manera de pensar del religioso, del legalista, de las autoridades religiosas de la época de Jesús. Por ejemplo, el sacrificio es un mandato en la ley, ¿cierto? En la Torá, pero fue cumplido en Jesús cuando murió en la cruz. Por eso nosotros no corremos el riesgo de ser llamados pequeños en el reino de los cielos porque no cumplimos con sacrificios de animales, porque ya el sacrificio fue cumplido ¿en quién? En Cristo cuando murió en la cruz. Nosotros no estamos obligados a traer una oveja y matarla en la iglesia, un sacrificio de eso, no estamos obligados a hacerlo. Entonces, la vida cristiana la vivimos por medio de la fe ¿en quién? En Jesús. A través de la salvación que Cristo nos dio en la cruz. Esta fe tiene que verse reflejada a través de las buenas obras que nosotros hacemos. Las buenas obras caracterizan al Hijo de Dios. Pablo, que es el defensor de la fe que salva sin obras, él dice lo siguiente en Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Santiago también lo dice en el capítulo 2, verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros no venimos a hacer obras para ser salvos. Venimos a hacer obras porque ya somos salvos. Porque la fe en Cristo nos lleva a que hagamos buenas obras y eso nos va a identificar como verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, la verdadera grandeza de la vida cristiana consiste en que glorifiquemos a Dios, que nos salva por medio de la fe en Cristo. Y esta fe da como resultado buenas obras. Y por lo tanto, estas buenas obras se reflejan o son reflejos, son productos, son resultado de la observancia, del estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cuál debe ser el verdadero carácter moral y espiritual que usted y yo debemos tener en este mundo de pecado. Como cristianos debemos girar, nuestra vida de cristiano debe girar alrededor de los principios divinos que están en la Biblia. Porque vemos a menudo muchos cristianos que no están mostrando el verdadero carácter cristiano, porque están viviendo una vida de pecado. No necesariamente porque nos equivoquemos, porque todos nos equivocamos, todos de alguna forma pecamos, pero el cristiano que no está mostrando el verdadero carácter moral y espiritual de esos principios divinos, vive deliberadamente en pecado, es decir, él vive una vida normal, como la de un crédulo normal, como la de un impío normal. Él está bebiendo, se está emborrachando, está estafando, está engañando, está mintiendo. Esa es su vida cotidiana. Pero el verdadero cristiano debe girar, o la vida del verdadero cristiano debe girar alrededor de los principios divinos. Por eso, los grandes en el reino de los cielos serán aquellos que por la fe en Cristo vivieron de acuerdo a la bendita palabra del Señor y más que eso, la enseñaron a otros. No solamente la vivieron, la experimentaron, sino que también la enseñaron a otros. Es parte de nuestra obligación y por eso seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Jesús no nos está enseñando a que practiquemos y dejemos las cosas para nosotros. Jesús nos enseña que si usted y yo practicamos y además de eso enseñamos esos mandamientos, incluso hasta el más pequeño, hasta el más insignificante, seremos considerados grandes en el reino de los cielos. Por eso tenemos que examinarnos cómo enseñamos, cómo vivimos nuestros valores y principios cristianos.
en medio de las dificultades, porque hay muchas dificultades que ponen a prueba esos valores y esos principios cristianos. Y a veces como que esas circunstancias hacen que fallemos en demostrar esos valores y principios cristianos. Tenemos que buscar ser ejemplos de todo eso que el Señor nos ha enseñado, que no haya una desconexión entre lo que hemos aprendido y lo que hacemos. Esa tal vez puede ser nuestra mayor falla. Y por eso debemos motivarnos a nosotros mismos, motivar a otros creyentes a que vivan una vida de justicia, basada en la fe, en el amor y en el cumplimiento de la ley, pero con una evidencia externa de lo que hay interno en el corazón. Cuarto, una justicia superior a la de los fariseos. Entonces Jesús viene afirmando que aquellos que incumplen los mandamientos, así sean los más pequeños, y enseñen a otros a hacer lo mismo, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Serán llamados más pequeños en el reino de los cielos. Entonces el cristiano ha terminado con la ley como un medio de ganar la justicia de Dios. Cuando no obedece de manera honesta lo que Dios enseña. Nosotros no vamos buscando ganarnos la justicia de Dios a través de una ley, de una letra. Lo vamos haciendo porque esa letra ya hizo un cambio en nosotros, ¿cierto? Y eso lo explica Gálatas 2:21 cuando dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sin embargo, la ley es la expresión perfecta del carácter ético y los requisitos de Dios. Entonces nosotros no vamos buscando el favor o la justicia de Dios por un mandamiento X. Lo hacemos primero porque hemos creído y aceptado a Jesús, y eso de aceptar a Cristo y vivir como Cristo quiere que vivamos, nos lleva a cumplir con muchas cosas de una manera honesta. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar las consecuencias de la enseñanza y de la práctica correcta de los mandamientos, porque tal vez usted puede recibir una enseñanza y una práctica incorrecta de la palabra de Dios. Así hay muchos cristianos hoy en día en muchas partes. Están recibiendo una enseñanza y una práctica incorrecta de los mandamientos. Por eso la ley nos envía a Jesús para ser justificados, porque nos demuestra nuestra incapacidad, pone de relieve nuestra incapacidad de poder complacer la ira de Dios en nosotros mismos. Estamos totalmente inhabilitados para poder satisfacer la ira de Dios, pero después de que nosotros venimos a Jesús, Él nos devuelve a la ley para conocer el corazón de Dios para nuestra conducta y santificación. Verso 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nosotros analizamos, porque lo tenemos que considerar, es la increíble devoción que tenían los escribas y fariseos por la ley de Dios. Ellos tenían una devoción muy fuerte. Lo malo es que esa devoción era externa, era de apariencias. ¿Cómo nosotros podemos esperar superar una justicia como la que aparentaban ellos? Es decir, hacerlo de forma honesta. Mire, los fariseos eran tan escrupulosos, tan dedicados a mantener y a cumplir la ley, que ellos hasta diezmaban de las pequeñas especies que tenían en el jardín. En Mateo capítulo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer. Entonces ellos diezmaban tanto, incluso hasta de lo más pequeño que tenían en su casa, de ahí sacaban un diezmo, porque ellos observaban la ley de manera muy específica, escrupulosa, como al detalle, ¿cierto? Pero eso lo hacían de forma que fuera visto por los demás. Entonces,
El corazón de esa devoción a Dios es demostrado hoy en día por los judíos ortodoxos. Hay como un reportaje, una historia, que a principios del año 1992, los inquilinos de unos apartamentos en un vecindario ortodoxo allá en Israel, eh, se incendió uno de esos apartamentos. Entonces estos judíos empezaron a preguntarse, porque era un sábado, si llamaban a los bomberos o no, si llamar a los bomberos eh, iba en contra de la ley, ¿sí? Si eso violaba la ley. Ellos llamaron o buscaron a un rabino, y mientras el rabino empezó a pensar, se quemaron 3 apartamentos. No se quemó uno, se quemaron 3. Mientras una media hora él pensó si sí violaba o no violaba la ley de Dios, llamar a los bomberos en ese momento, se quemaron otros 2 apartamentos más. Entonces ellos todavía hoy están observando al detalle y de manera escrupulosa la ley. Hasta allá. Coger el teléfono significa que si yo cojo el teléfono estoy trabajando, es una carga. ¿Cuál es lo que decíamos al principio? Una carga para ellos era hasta un vaso de leche para tomar. Coger el teléfono para llamar era una carga. Eso suponía que alguien iba a contestar el teléfono en otro lado y que esa persona también iba a caer en esa falta. Entonces nosotros hoy, viendo todo eso, reflexionamos sobre la responsabilidad de enseñar bien y de vivir bien según los principios del reino de Dios para alcanzar la plenitud. Nosotros podemos, sí, exceder la justicia, exceder la justicia de los escribas y de los fariseos, no en grado, sino en tipo. No en grado, sino en tipo. Pablo dice o describe 2 tipos de justicia en Filipenses 3, 6, 9. Cuando dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 2 clases de justicia, la de la ley escrita y la ley que es de Dios en Cristo. Y aunque entonces la ley de los escribas y fariseos, la justicia que ellos tenían era impresionante, desde la perspectiva humana, ¿no? Desde la óptica humana, no podía prevalecer ante Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces nosotros, al igual que estas personas de la época de Jesús, que creerían o que querían llevar su justicia a lo más alto, no podían hacerlo, no podía prevalecer esa justicia delante de Dios, porque aun cuando usted y yo seamos lo suficientemente buenos, si es que pudiéramos llegar a ser suficientemente buenos, somos como suciedad, y todas nuestras buenas obras como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer que sea tan excelente y maravilloso delante de Dios. Somos hechos justos por cumplir con la ley, cuando vemos que realmente, o cuando entendemos realmente lo que significa cumplir la ley. Cuando nosotros estamos agradecidos con Jesús de ofrecernos un tipo de justicia diferente. Cuando Jesús dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Esas palabras causaron o tuvieron que haber causado gran impacto en los oídos de los que lo escucharon. ¿Por qué?
porque los escribas y fariseos en la época de Jesús eran considerados como unas personas de un nivel espiritual altísimo. El nivel espiritual de los escribas y fariseos estaba por encima de todas las personas comunes y corrientes, y para esas personas comunes y corrientes no cabía duda de que los escribas y fariseos serían los primeros en entrar al cielo. Entonces, escuchar decirle a Jesús que si la justicia de ellos, de sus discípulos, de los que estaban ahí, no superaba la justicia de ellos, no entrarían al reino de los cielos, decían, entonces, ¿ellos qué van a hacer? Porque para nosotros ellos ya tienen el pase comprado para entrar al cielo. Porque los escribas tenían una, ¿cómo se dice? Una imagen muy alta delante de la gente. Para ellos eran unos maestros, eran unas personas con un conocimiento supremamente grande de la escritura, de la ley. De hecho, los escribas en la época antigua tenían un puesto muy importante. Por allá, en el siglo IV, antes de Cristo, en Egipto, ellos ya eran llamados y contratados para escribir libros, para traducir, para hablar sobre cosas religiosas, y gozaban de un nivel social muy alto. Por eso para la época de Jesús, los escribas eran tenidos como grandes líderes religiosos, y la vida de estos líderes religiosos estaba basada en puras apariencias, en hipocresías religiosas, porque habían olvidado el amor, la justicia, la misericordia. Por eso Jesús le dice a los que estaban presentes ese día escuchando el discurso, si su justicia no está por encima de la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos, porque los escribas y fariseos estaban más preocupados en obedecer sus conceptos y preceptos religiosos que en vivir la verdadera ley. Una cosa es mostrar y cumplirla, aparentemente, que vivir una vida que no está cumpliendo esa ley. Por eso le dice que para poder entrar en los cielos la justicia tiene que ser mayor a la de esos escribas y fariseos. Por eso nuestro Señor Jesús lo que hizo fue proveer un camino perfecto a través de su muerte y resurrección, para que todos los que por la fe creyéramos en Él fuéramos o fuésemos justificados gratuitamente y así heredar la vida eterna. Porque Él sabía que la justicia no iba a poder llegar a superar tal vez la de estas personas. ¿Por qué? Por el medio en el que se hacía, que era a través de un cumplimiento estricto de todas las leyes que ellos tenían. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Jesús nos provee entonces el camino perfecto a través del cual usted y yo, que hemos creído en Él, podamos ser justificados gratuitamente. Nosotros tenemos que reflexionar acerca de la calidad de nuestra justicia, es decir, acerca de qué tan buenos realmente nosotros somos, de qué tan buenos cristianos realmente somos. ¿Es algo solamente externo? ¿Es superficial? ¿Somos cristianos nominales? ¿O realmente estamos buscando una transformación interna y una justicia auténtica que brote de nuestro corazón, de las intenciones de nuestro corazón? Lo que está haciendo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y más adelante en el 6 y en el 7, es presentar un verdadero o el verdadero significado de la vida. Pero no en contra de Moisés. Aquí no es Jesús en contra de Moisés. Aquí es Jesús en contra de las falsas interpretaciones y de las interpretaciones superficiales que los escribas y fariseos dieron de la ley de Moisés. Y con relación a la ley, los dos errores de los escribas y fariseos fueron que ambos restringieron los mandatos de Dios, como por ejemplo en la ley del asesinato, que ahí restringieron el mandato, lo llevaban literal a matar a la persona, ¿cierto? Y cómo extendieron el mandato de Dios mucho más allá de su intención con el tema del divorcio.
Entonces nosotros, para ir terminando, al mirarnos en ese espejo en el que el Señor Jesús quiere que nos miremos, ese espejo de justicia que Él nos presenta en este pasaje, cuando miramos ese espejo nosotros nos damos cuenta de que cumplir la ley, de que cumplir con la escritura no es solo una cuestión de acciones externas. Por eso ser cristiano es tan difícil, porque tenemos que ser honestos cuando tenemos que ser honestos, porque tenemos que callar cuando tenemos que callar, porque tenemos que decir la verdad cuando tal vez la mentira sería lo más adecuado, ¿cierto? Cuando tal vez decir una mentira nos traería beneficios, decir la verdad traería perjuicio. Cumplir con esa ley, no solamente con una cuestión externa de parecer políticamente correcto ante la sociedad. Cumplir esa justicia no es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, porque cuando la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, perfecto, contento todo el mundo, pero cuando se le dice algo que no le gusta, entonces va a incomodar. Si usted le dice a una persona, usted es pecador, usted se va a ir para el infierno si no recibe a Cristo, esa persona dice, uy, no, para usted ser cristiano usted no tiene amor. Para usted decir que usted va a la iglesia, usted habla muy feo, muy horrible. Yo no creo que Dios sea así como usted. Yo creo que Dios es amor, Dios es bueno, ¿no? Jesús nos está llamando a una justicia superior, una que refleje la verdadera esencia de los mandamientos divinos en cada pensamiento, palabra y acción. Por eso hoy nosotros al salir de este lugar nos tenemos que preguntar si estamos reflejando la justicia que Jesús demanda. Si estamos cumpliendo la ley con un corazón sincero y transformado. Y cuando decimos cumplir la ley con un corazón sincero y transformado, nos estamos refiriendo es a que tenemos que ser claros con todos y con todo. Gústele o no le guste a la gente lo que le decimos. Por eso hoy hay un llamado a la acción en este pasaje. Tenemos que estar animados como iglesia, animados como congregación, como cristianos a seguir el ejemplo de Jesús. Porque Jesús cuando decía las cosas, ¿usted cree que la mayoría de las personas estaban de acuerdo con Jesús? La mayoría no estaban de acuerdo. La mayoría se enojaban con él. ¿Cuántas veces no quisieron matar a Jesús? Apedrearlo. Él se escapó. ¿Cuántas veces si Jesús hoy tuviera que estar aquí y predicar en un lugar para hacer una campaña evangelística, la gente seguiría en las primeras palabras de Jesús. Lo dejarían solo. Hoy muchos evangelistas tienen estadios llenos y plazas llenas porque muchos de ellos no están diciendo lo que la gente necesita escuchar, sino que la gente quiere que le digan. Porque muchos predicadores hoy no están cumpliendo con la ley desde el corazón y no están viviendo una justicia superior que refleje el reino de los cielos. Por eso hoy este pasaje nos invita como creyentes a que evaluemos nuestra vida espiritual, a que nos comprometamos con una obediencia sincera y transformadora, en que nuestra vida vaya alineada con el espíritu enseñable de Jesús. ¿Sí? Poder estar dispuestos a entender que si Jesús dice esto es un pecado y así lo debemos aceptar y así debemos de vivir. Y que si tenemos que corregir ciertas cosas en nuestra vida y hacer ciertos ajustes en nuestra forma de vivir, tenemos que hacerlo así no nos guste. Así no estemos de acuerdo, porque tenemos que vivir una obediencia sincera y transformadora. Jesús vivió la ley con una obediencia perfecta. Jesús no vino a abolir la ley, Él no vino a abolir la enseñanza de los profetas, Él no le vino a quitar nada de eso, pero tampoco le quiso sumar, ¿no? Como algunas personas hoy pueden quitarle o sumarle. Pero Él sí le puso algo a la ley que ningún hombre le ha podido colocar y es la obediencia perfecta. Eso fue lo que Jesús sí le puso a la ley. Él no la anuló, pero sí le colocó algo que ningún hombre le ha podido colocar a la ley, es una obediencia perfecta. Pero nosotros tenemos que buscar vivir una obediencia perfecta en una justicia superior.
Amén. Bueno, vamos a orar.